Hola, hola a todos. Bueno, pues ahora sí vamos comenzando. Ya vemos suficientes personas aquí en la sala de conectados. Entonces yo creo que para honrar el tiempo de todos los que estamos puntuales, vamos empezando. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro webinar gratuito del mes de julio, con el tema precisamente que tuvo muchísimo auge esta vez en las inscripciones y me da bastante gusto porque esto quiere decir que todos tenemos bastantes dudas que seguramente aquí vamos a solucionar juntos. El tema del día de hoy va a ser regulaciones FDA. Vamos a hablar de varias regulaciones, no solamente del registro, no solamente de una. Y vamos a comparar todas estas regulaciones que nos pide esta entidad en Estados Unidos contra la NOM 251 aquí en México, la norma oficial mexicana 251, que nos habla de las buenas prácticas de manufactura de alimentos. Ahorita me voy a presentar y bueno, les quiero comentar que si bien esta NOM en México está hablando precisamente de la manufactura de alimentos y bebidas, también muchas de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser acerca de suplementos o algunas cositas, vamos a decirlas acerca de cosméticos. ¿Por qué? Porque FDA como entidad en los Estados Unidos también regula estas industrias, además de ser también industrias importantes para nosotros, ¿ok? Entonces, pues bueno, de nuevo a todos, bienvenidos. Para los que son nuevos aquí, es el primer webinar que nos están escuchando. Les doy les cuento una breve explicación de lo que somos Hangar. Somos un equipo multidisciplinario con más de 10 años ya, apoyando a empresas a prepararse para la internacionalización. No solamente vemos temas de operaciones o de normativa, también vemos temas financieros, también vemos temas comerciales, también vemos temas administrativos. Pero la verdad es que, y como lo vamos a hablar el día de hoy, el cumplir la normativa, el estar en cumplimiento, compliance, como decimos en inglés, es de suma importancia para la exportación, no nada más lo que cuesta el producto y a lo que lo vamos a dar o el valor y el tamaño del negocio, ¿no? Por ahí tenemos algunos otros webinars, visiten nuestro canal en YouTube. El del mes pasado fue cómo formar precios internacionales. Hemos tenido mitos, realidades, cómo exportar bebidas alcohólicas, cómo exportar suplementos, cómo exportar todos estos productos que la FDA regula, ¿ok? Entonces, les quiero también decir que normalmente a las personas que es la primera vez que se conectan, normalmente no damos un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque aquí está todo el equipo de Angar Consulting Group contestando sus preguntas en el chat al momento, ¿ok? Entonces, no se esperen a que Patti o Enrique, que somos sus ponentes el día de hoy, digamos, alguien tiene una pregunta, normalmente no lo vamos a decir. Y esto es porque queremos que estén preguntando todo el tiempo en el chat. Y aquí mi compañera Miriam, mi compañero Eduardo, cuando esté hablando les va a contestar Enrique, cuando esté hablando Enrique les voy a contestar yo. Por favor, pongan ahí todas sus preguntas, porque además les sirven a los demás que están conectados. A lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos esa duda, ¿no? Y si alguien más la hace, podemos ponernos a pensar precisamente en que a lo mejor a nosotros también nos aplica, ¿ok? Entonces, pues bueno, me presento y presento a mi socio aquí en Hangar Consulting Group rápidamente. Empiezo con él, el maestro Enrique Gómez. Pues bueno, como podrán a leer aquí su trayectoria bastante larga, pero lo que sí les puedo decir es que es y tiene bastantes estudios en el tema de relaciones internacionales, MBA, comercio internacional, pero sobre todo tanto él y yo estamos bastante preparados y, ¿por qué no?, certificados ante las autoridades que competen todos estos temas, ¿no? Entonces, tengan por seguro que estamos preparados para poder responder cualquier pregunta que ustedes tengan y también contamos con la experiencia de precisamente tener también nuestras propias exportaciones de alimentos. Entonces, como siempre les decimos, no nada más sabemos lo que dice la norma, sino también lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque nosotros también somos empresarios, nosotros también exportamos y a nosotros también nos pasan los mismos problemas que seguramente también les van a pasar a ustedes en este camino de la internacionalización. En lo personal, yo los saludo, soy la licenciada en Comercio Internacional.
Patricia Insunza Castro. Y pues bueno, en conjunto con Enrique, hace ya 9 años formamos Ancar Consulting Group y aquí seguimos apoyando a todas las empresas a este tema de la internacionalización y sobre todo una internacionalización sostenida, una internacionalización sin tanto riesgo, ¿ok? Y por supuesto que para eso del riesgo, el tema de hoy es bastante, bastante importante, ¿ok? Me voy entonces ya a entrar un poquito en materia porque tenemos bastante información valiosa que compartirles el día de hoy y sé que en cada diapositiva van a tener preguntas. Entonces, como les dije, no sean tímidos, por favor, pregúntenos a todos y sobre todo quédense hasta el final. Vamos a estar hablando hoy, el día de hoy, alrededor de 1 hora y media más o menos. Y eh, vamos a tener una dinámica importante para ustedes, ¿ok? Entonces los invitamos a quedarse hasta las 6:20, 6:30 máximo, para que puedan absorber toda esta información, ¿ok? Entonces, pues bueno, como les dije, vamos entrando en materia. Y quise poner esta frase en grande y resaltada porque muchas veces pensamos, y ya lo hemos hablado en otros webinars, que la exportación precisamente nada más es subir el producto a un transporte y dejar que el transporte o que el cliente o que la gente aduanal se haga cargo de la operatividad, ¿ok? Esto no es algo sostenible, ¿ok? Si nosotros no empezamos a pensar en la internacionalización como un canal dentro de la empresa y que podemos y debemos prepararnos para precisamente cumplir con todo esto, pues no van a ser exitosas nuestras exportaciones y ahí es donde viene este desánimo, esta desilusión de nuestros clientes de decir es que exportar está muy difícil, ¿ok? Entonces, así como lo leen. Sin inocuidad no hay exportación. Porque los países a los que estamos acostumbrados a exportar y a los que México es más exitoso exportando sus alimentos, bebidas, suplementos, cosméticos y todas estas industrias, cada vez más están poniendo más regulaciones. No porque luego decimos, uy, no nos quieren, ¿no? A los mexicanos, o luego nos están poniendo estos estigmas. No, no necesariamente es por eso. Es porque recordemos que la inocuidad es cuidar a nuestros consumidores, ¿ok? Pero en este caso, el día de hoy, sí vamos a estar hablando de normativa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué estamos comparando el día de hoy estas normas? Si bien las normas mexicanas nos van a regir para la producción y poder operar dentro de nuestro país, bueno, también tenemos que tomar en cuenta a dónde va el producto, ¿ok? Y en este caso, Estados Unidos, hablando precisamente de la FDA, la temida FDA, exige que todos los exportadores, manufactureros y todos los que manipulen físicamente el producto lo hagan con las mismas buenas prácticas, tanto operativas como de inocuidad, a que si lo hiciéramos allá, ¿ok? Entonces, para empezar, partamos de esa premisa, ¿ok? Todos los que producimos y manipulamos el producto tenemos que cumplir no nada más con las normas mexicanas, sino también con las normas americanas, ¿ok? Esto lo dice la ley muy claro. Por ahí me dicen, oye, Pati, es que mi producto, yo no tenía eso y mi producto ya pasó, no tuvo ningún problema. Bueno, si no cumplían, seguramente puede ser que no les haya tocado una detención, ¿ok? Pero no podemos pensar que porque no nos tocó una vez o algunas veces, entonces no va a pasarme, ¿ok? Por lo tanto, tengo que estar 100% preparado o lo mayormente preparado que se pueda para eliminar el riesgo, ¿ok? Y claro que también, además de ser un cumplimiento con una normativa que sin eso no puedo comercializar el producto, también, y esto lo hemos repetido siempre, también representa una ventaja comercial muy competitiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente, primero, si nos comparan con otros países o si nos están comparando con otros clientes, pues si nosotros ya cumplimos, por supuesto que vamos a ser de las primeras opciones que nuestros clientes van a considerar. Antes era opcional, antes decíamos, bueno, voy a ver si este cumple, si este no cumple. Hoy es
obligatoria por norma y casi casi que yo les puedo decir es obligatoria para que los elija un cliente de manera comercial. ¿Por qué? Porque ninguno de nuestros clientes quiere tener problemas al momento también de poner a lo mejor en un estante su producto, a lo mejor poner en un market su producto. No quiere tener problemas de este tipo, no quiere tener recalls. Entonces, por supuesto que comercialmente hablando también nuestros clientes ya se van a asegurar de que cumplamos con esto y si no, nos van a mandar a la cola, ¿ok? Entonces, por favor, grábense de una vez todos los que están pensando exportar, que no lo han hecho, o bien a lo mejor los que ya lo hacen pero han tenido problemas, sin inocuidad no hay exportación, ¿ok? Y fíjense algo bien importante que les voy a hablar a continuación en esta gráfica. Nosotros también, más allá de causarles a ustedes el miedo y tu producto no va a pasar y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vas a perder dinero? No, tratamos de explicarles precisamente con datos para que ustedes entiendan la realidad de las cosas, conozcan la realidad de las cosas, ¿ok? Aquí, con información de la base de datos directamente de rechazos de FDA, que ahí se está actualizando todo el tiempo. La verdad es que FDA es una agencia bastante noble en temas de compartir la información porque ellos están 100% comprometidos de que la información debe de servir para cuidar a los consumidores, ¿ok? Entonces, del 2023 al 2025 más o menos obtuvimos todos esos datos o lo que va del año del 2025, nos pusimos a ver y a pensar y a indagar, a ver, ¿cuáles son los productos que más han sido rechazados? Y esto para ponerlos en contexto y para que ustedes vean qué tan riesgosa es su industria, porque obviamente entre más rechazado ha sido un producto, una industria, un tipo de producto, más los van a regular en la aduana. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que el 20% ha estado relacionado con vegetales y productos vegetales, lo que le llamamos el produce, ¿ok? Después vienen las botanas, que son productos que nosotros manufacturamos muchísimo y que la gente quiere mucho en el extranjero, ¿ok? Pero por lo tanto, miren, el 19% de ese 100% de rechazos fue de botanas, harinas, masas, todas estas maicitos, etcétera, ¿no? El 18%, si se fijan, están muy pegaditos, 20, 19 y 18 están las frutas y productos de sus derivados. A lo mejor mermeladas, a lo mejor snacks, a lo mejor algunos tipos de derivados de frutas y verduras, perdón, de solamente frutas que se hayan exportado desde México hacia los Estados Unidos. De ahí vienen cierto tipo de suplementos, como les dije ahorita. Sí, vamos a englobar un poquito el tema de suplementos el día de hoy y también ocupan un porcentaje relativamente alto dentro de los rechazos y bueno, ya después de esto, con un poquito menos de dependencia, vienen los alimentos convencionales y sustitutos de algunas comidas, que bueno, esos también se exportan desde otros países hacia Estados Unidos, entonces a lo mejor también ahí no tenemos tanto problema. Dulces. Específicamente los que no tienen chocolates, especialidades y chicles y bueno, ya después vienen las bebidas, algunos productos preparados y después panaderías, productos pesqueros, marinos, etcétera, ¿ok? Pero presten mucha atención si ustedes están dentro de estas industrias. Ojo, mucho ojo, porque entre más problemas representen temas de rechazos, más regulados vamos a estar, ¿ok? Ahora. Hablemos de las causas de los rechazos, ¿ok? Porque obviamente no es nada más, ay, bueno, a ver, ya me pararon, me van a parar a todos y todos han tenido el mismo problema. Por supuesto que no. La ley FISMA, en inglés Food Safety Modernization Act, establece no nada más las buenas prácticas de manufactura, no nada más el análisis preventivo de puntos y puntos críticos de control. No, también incluye etiquetado, también incluye temas de recalls, también incluye temas de recepción de quejas, incluye muchísimas cosas por las cuales no nada más las buenas prácticas de manufactura, que en México es lo que son, van a causar este tipo de rechazos, ¿ok? Aquí tenemos que el 23% de las causas de estos rechazos contiene colorantes no aprobados o considerados no seguros. Entonces, ojo, mucho ojo con que utilicen
colorantes aprobados por FDA y dentro de nuestro sistema de gestión tiene que haber un procedimiento para aceptar o rechazar este tipo de ingredientes o insumos utilizados, aditivos se les llaman, dentro de nuestras preparaciones, ¿ok? Después, y fíjense algo también bastante importante, por lo mismo que ya mencionamos a la industria del produce, los residuos de pesticidas, ¿ok? El 21% está relacionado con análisis y que han encontrado residuos de pesticidas. Después ya venimos a cosas un poquito más o menos connotadas acá en la ley, es un producto sucio o en descomposición, que bueno, eso ya lo estamos viendo así como que ya que contiene algo, hongos o algún tipo de esas cosas que pues bueno, ¿no? Ahí sí ya es como el riesgo mayor que mandemos un alimento así, no nada más por la aduana, sino también por el consumidor. Después vienen ya temas un poquito más relacionados al etiquetado, que la ley FISMA también nos habla del etiquetado. En México es la NOM 051, pero bueno, ahí sí ninguna de las dos se nos parecen, no ni siquiera las podemos comparar porque son completamente diferentes, pero también tenemos un webinar ahí también relacionado a temas de etiquetado FDA, ¿ok? Entonces, ojo también en las cosas que tienen que revisar dentro de su industria y por qué han estado deteniendo a tantos productos. Y una palabra muy importante, o bueno, un acrónimo que vamos a utilizar mucho el día de hoy, que lo vamos a mencionar, es el FSVP, Food Safety Verification Program, ¿ok? Que seguramente como exportadores algunas empresas todavía no lo conocen, ¿ok? Pero este programa obliga a los importadores en Estados Unidos a verificar a sus proveedores extranjeros. Entonces, ojo, no nada más el momento del riesgo es al cruzar la aduana, sino también tenemos ahora que ya proporcionar los datos suficientes para que nuestro cliente, en este caso el importador, pueda verificarnos y así pueda cumplir con la norma en su país, ¿ok? Ven la importancia que les digo de todo el tema de también conocer nosotros qué tenemos que hacer desde nuestra trinchera y no nada más esperar que nuestro cliente haga y cumpla con todo. ¿Va que va? Bueno, un poquito también de contexto antes de entrar ya a puntualizar las diferencias y pasarle la palabra a mi socio Enrique. Les quiero hablar un poquito de dónde encontramos esta información, quién lo dice. Como bien saben, y si ya han estado en algunos webinars anteriores, a nosotros siempre nos gusta mencionar la parte legal, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar un poquito, primero que nada, del contexto de lo que es la NOM 0251 y un poquito de la ley FISMA. Pero bueno, como les decía, exportar implica cumplir con las normativas mexicanas y las normativas internacionales. ¿Por qué las dos? Y esto es algo, fíjense, bastante curioso que hemos encontrado, que muchos de los clientes que llegan y nos dicen, es que yo quiero exportar. Y ya que nos metemos a ver el negocio, ya que les preguntamos si cumplen con la norma mexicana, nos dicen, pues no, o sea, ¿yo para qué? Necesito cumplir con México, yo no me quiero registrar ante COFEPRIS, no es necesario, etcétera, apenas voy empezando, pero ya, quiero exportar. Y la realidad de las cosas es, créanme, primero que nada estamos obligados por producir aquí en México. Nuestro gobierno tiene que estar en pleno conocimiento de dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos y demás, y que estamos cumpliendo, porque es el país en donde estamos laborando, ¿ok? Pero créanme, si no cumplen todavía con la normativa mexicana o no han empezado, y más en ratito vamos a hablar de una ruta a seguir, pues va a ser muy difícil, la verdad, que cumplan con la normativa mexicana, con la americana, perdón. ¿Por qué? Porque no están 100% homologadas y la normativa americana tiene todavía más requisitos. Entonces, imagínense, si todavía no cumplen con la NOM 251, pues va a ser más largo el camino. No imposible. Y tenemos un bright side también, ¿no? O sea, si vamos a empezar, pues bueno, podemos iniciar con ambas filosofías y conjuntarlas, ¿ok? Entonces, en México, como les dije, la NOMS 251 regula las buenas prácticas de higiene. En Estados Unidos es la ley
FISMA, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hablar de las diferencias clave y esenciales para que precisamente ustedes no me caigan en esas estadísticas que mostramos al inicio de este webinar, ¿ok? Para que no sean ustedes parte de esa estadística, no los queremos ver ahí, no los queremos ver en la lista negra, roja, azul, verde de FDA, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es el contenido clave de la NOM 251? Los que ya conocen esta norma, bueno, no me dejarán mentir. Los que no, igual para que la vayan conociendo. Esta norma está emitida por la Secretaría de Salud aquí en México y es obligatoria, ¿ok? Menciona las buenas prácticas de higiene en alimentos, bebidas y suplementos, ¿ok? Y todas sus fabricaciones y manipulaciones. No requiere, y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante, no requiere forzosamente y obligatoriamente un plan HACCP, que es un análisis de peligros, un análisis de riesgos y puntos críticos de control, pero te lo sugiere, ¿ok? Entonces, ahí ya vamos entrando en la primera diferencia, porque en Estados Unidos sí. Em, Se aplica y se verifica en estas principales áreas que cubre. Higiene del personal, como bien lo ven ustedes, que si la cofia, que si el cubrebocas, que si el lavado de manos, que si traer o no accesorios, que si la contaminación, que si traen uniformes, que si los lockers, todo eso. También estamos hablando de la limpieza de las instalaciones, de los equipos, obviamente tener un control de plagas, verificar y monitorear la calidad del agua, manejo y almacenamiento en materias primas y muy importante para todos y se los digo desde ahorita, lo que no está por escrito no existe, ¿ok? Entonces, la conservación de registros y control de producto no conforme es muy importante. Ustedes pueden tener toda la infraestructura perfecta, pero si no tienen por escrito los procedimientos, los prerequisitos, las bitácoras, los manuales, hagan de cuenta que no existe todo lo que están haciendo, ¿ok? Entonces, muy, muy importante el control documental. En Estados Unidos, la norma que nos va a regir o la ley que nos va a regir es el Food Safety Modernization Act, como les decía, que dentro del Código Federal está en la parte 21, subparte 117, que explica brevemente y muy bien el tema de las buenas prácticas de manufactura y el control y análisis de peligros, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son sus principales pilares o los principales bases de esta regulación? Pues bueno, las buenas prácticas, el Good Manufacturing Practices, que es el equivalente a las buenas prácticas de higiene, pero además, fíjense todos los puntos extras que incluye, ¿no? Análisis de peligros y controles preventivos obligatorios, tener un plan de inocuidad alimentaria por escrito, como les mencionaba ahorita, bastante importante la palabra y escrito, controlar alérgenos, que aquí en México ya andamos también en eso, limpieza, verificación de la cadena de suministro también, quién me está entregando, por qué, y sobre todo, monitorear si es que pasó algo e implementar acciones correctivas antes de que vuelva a pasar o para que ya no nos vuelva a pasar, ¿ok? Y por supuesto, como todas las normas, como todas las leyes, hay excepciones, ¿ok? Y en estas excepciones entran los suplementos dietéticos, que hay otra parte, o suplementos alimenticios, hay otra parte de buenas prácticas que solo les aplican a ellos. No quiere decir que están exentos de la norma, ¿ok? Sin embargo, están exentos o tienen algunas cosas distintas. Y también las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque se manejan, se producen, son productos más o menos riesgosos. Entonces, si tienen dudas de si están exentos en algunas cosas, pónganos aquí qué producto manejan y entonces a lo mejor por ahí les vamos a poder contestar en caso de que tengan alguna excepción, pero algún punto clave en el que se tengan que fijar, ¿ok? Entonces, con esto doy entrada ahora sí a hablar puntualmente de las diferencias entre una y otra norma, dependiendo del tema que mi socio Enrique les va a estar explicando. Entonces, pues bueno. Los dejo con él. Ay, perdón, aquí está. Y ahora sí que te paso la palabra, Enrique. Muchísimas gracias, Patti. Bienvenidos todos. Como ya les comentaba, estamos entrando de lleno en las diferencias entre la NOM 251 y básicamente
básicamente la relación del Food Safety Plan o de FISMA. Las regulaciones están contenidas igual tanto en México como en Estados Unidos bajo una sombrilla legal que es mucho más amplia, ¿no? Entonces vamos a hablar de la NOM 251, bueno, NOM SSA 251, el Food Safety Plan, pero también, como comentaba Patty, podemos hablar del FSBP, que es el programa de verificación de proveedores foráneos. Podemos hablar del FISMA para entender que estos cuelgan de leyes más amplias. En el caso de la norma mexicana 251 forma parte de una estructura que es la Ley General de Salud y después nos vamos haciendo hacia abajo el Reglamento de Control de Productos y Servicios que cae bajo la Comisión Federal de los Riesgos, que es la famosa COFEPRIS. Y en el caso de tenemos FISMA, que es un acta en Estados Unidos más que una ley, es un acta y es el acta de modernización de la seguridad alimentaria, que es lo que quiere decir el famoso FISMA, ¿no? Food Safety Modernization Act. Y lo explico porque esto es muy relevante. El acta de modernización fue muy relevante porque hacía mucho tiempo que no se actualizaban las normas generales a nivel internacional, sobre todo en los dos grandes pilares que son Europa y Estados Unidos, porque llevan la pauta, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las diferencias que vamos a ver hoy tienen que ver mucho con esa actualización. Es decir, México sí tiene una base aplicable, tiene una base adecuada en términos de inocuidad, y lo que nos está faltando para estar al mismo nivel son estos aspectos que incluyó la ley FISMA, ¿no? Entonces, antes de esta actualización, México estaba a la par de muchos de los estándares internacionales, basados principalmente en normas reconocidas como el ISO 22000, etcétera. Y bueno, ahora tenemos ese pequeño gap, ese pequeño espacio, esa pequeña diferencia entre México y Estados Unidos, ¿no? Ya entrando de lleno, la primera de las diferencias que tenemos relevantes, hay muchas diferencias, por supuesto, por supuesto. Eh, Muchas son técnicas de aplicabilidad y también entender que la ley tiene sus áreas grises, entonces sí los invitamos a que nos pregunten puntualmente por cada producto. Hay productos muy específicos que toman parte de distintos códigos o legislaciones, pero en términos generales vamos a decir que el 90% de los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas van a entrar bajo esta normativa. La primera entonces sería el responsable técnico. Y vamos a hablar de una y luego de la otra. En la NOM 251, el responsable técnico es cualquier responsable designado dentro de la empresa que puede ejecutar la implementación de la regulación nacional obligatoria. No se exige de manera puntual en la norma una formación certificada o reconocida oficialmente. Eh, Hablando específicamente de esta cobertura, sabemos que hay otros elementos que requieren especificaciones, como pudiera ser algunas prácticas sanitarias. En el área cosmética hay varias prácticas sanitarias que aplican, en el área médica todas las ¿No se áreas van a ir? aplican, en el área de suplementos en México separado con No remedios me voy. herbolarios también aplica, pero en alimentos, no. Por parte de la de Food Safety Plan se requiere una figura que se conoce como PCQI o un individuo calificado en controles preventivos, con capacitación o experiencia equivalente a los requisitos de la ley FISMA y requiere una formación aprobada por la FDA. En el papel del 251 esta persona, este responsable técnico es el responsable de calidad en la aplicación general de las buenas prácticas de higiene, los procedimientos estandarizados y el manejo general de la operación. Y en el caso de la FDA es el responsable de diseñar, implementar y verificar el Food Safety Plan, que es un plan de control de inocuidad, básicamente, que incluye muchas cosas que la ley ya nos determina, que son los controles preventivos, el análisis de riesgo, procesos correctivos, verificación, validación, registros. Es decir, el individuo calificado tiene un papel mucho más activo en la planeación y gestión de mi plan de inocuidad de la planta, mientras que en México tiene un plan mucho más de ejecución y de operación, ¿no? Sin el PCQI, el exportador no puede cumplir con FISMA en productos de consumo humano en los Estados Unidos a los que les aplique Food Safety Plan, ya decía Patti, hay algunos que no, y en la NOM 251 resulta poco equivalente con la FDA en este punto. Adelante, por favor. Definición puntual, porque este es un concepto innovador dentro de la norma, aunque ya tiene muchos años la norma que está en funciones, pero bueno, para un alimento de un importador y un proveedor extranjero en particular, una persona calificada debe desarrollar e implementar la FSBP y realizar las actividades requeridas para esta regulación. Aquí vamos a hablar otra vez de dos partes de la ley. Tenemos FISMA
que ya hablamos en el Food Safety Plan, y tenemos FSBP. El individuo calificado tiene distintos alcances. El individuo calificado en el Food Safety Plan es el encargado de diseñar el plan. En el individuo calificado en el FSBP tiene la obligación de realizar y ejecutar el análisis de riesgo. Estos temas son un poco más complejos, pero para dejar clara la diferenciación, porque tenemos dos acrónimos que son muy parecidos, el FSBP solo aplica para importadores, y eso es importante. Si ustedes dentro de esta operación de exportación, importación, forman parte de la importación, es decir, ustedes no son la empresa importadora, este programa, el FSBP, no les aplica. Pero si ustedes son la parte exportadora y tienen que cumplir con el FS, con el Food Safety Plan, perdón, que es mi plan de inocuidad, entonces van a tener que cumplir con un PCQI. Dejándolo claro, porque yo sé que son muchos conceptos. Si importas, te toca un individuo calificado para la importación. Si exportas, te toca un individuo calificado para tu plan de inocuidad. Si exportas e importas, tu individuo calificado puede fungir en las dos partes. Hay una especificación ahí de la ley para que no seas juez y parte, pero es un tema más técnico y lo podemos revisar con ustedes de manera directa. La siguiente. Siguientes diferencias, la información documentada. En la norma 251 se reclaman operativos estandarizados considerados programas prerequisitos, los famosos PPRs, y no establecen un sistema robusto de trazabilidad obligatoria. Eh, y este tema es como muy general. Estamos convencidos de que si no tenemos un sistema de trazabilidad, es muy complicado mantener los controles que la misma ley exige, pero por definición no nos obliga a llevarlo de esta manera. En la práctica sí funciona así, es decir, no hay forma de que podamos dar una auditoría de alta calidad si no tenemos un sistema de trazabilidad, pero dice esto. En el caso del Food Safety Plan, bajo la ley FISMA, también se exigen los PPRs, pero no sustituyen a los controles preventivos. Dentro de la norma FISMA viene un apartado específico, la Ley de Trazabilidad 204, que es el artículo 204, que se va a empezar a poner de moda porque apenas va a entrar en vigor, se conoce como Food Traceability Rule y exige que la trazabilidad a nivel de lote, ubicación y tiempo para alimentos de alta prioridad. La lista es muy larga, la lista está publicada ya, se la podemos hacer llegar, pero incluye muchos alimentos. ¿Qué nos exige la 204? Que dependiendo de cuál sea tu papel en la cadena, porque esto es importante, esta ley aplica a muchos actores de la cadena, no necesariamente manufactureros, también entran almacenes, también entran distribuidores y también entran transportistas. ¿Qué es lo que tengo que tener? Pues va a depender de cuál sea mi papel en la cadena. ¿Quién es que necesita un sistema de trazabilidad más robusto? El manufacturero. Entonces, la información documentada que yo tengo que mantener y la trazabilidad va a ser un punto muy importante de diferencia entre el cumplimiento de los Estados Unidos y la normativa nacional. Punto número 3, la verificación de proveedores. No es obligatorio en México, se considera parte de un PPR establecido para el Sistema de Análisis de Riesgos General, que es el HACCP, y que sí se establece como pues no obligatorio, pero muy recomendado en la norma mexicana. Hemos visto algunas excepciones, inclusive donde no necesita aplicarse, pero no es obligatorio textual en la ley. En la parte del Food Safety Plan, ya lo hablábamos, si eres importador, el FSBP es obligatorio. Entonces, si tú eres importador, este programa no hay forma de sacarlo. Y si eres exportador, cuando tú tienes que cumplir en el plan de inocuidad y en la línea de trazabilidad, la evaluación de la seguridad de tus proveedores es obligatoria. Entonces, es también muy importante. 4, análisis de riesgo, específicamente HACCP, análisis de riesgo de puntos críticos de control, la normativa por excelencia como base de sistema de riesgos de inocuidad alimentaria, tiene muchos años en el mercado y se utiliza en todos lados, basado en los principios del Códex Alimentario y enfocado en la identificación y control de puntos críticos. Aplica más a inocuidad basada en procesos y es recomendado, no siempre exigido, dependiendo de la industria. Si es alimentos, sí es exigido. Y en el caso del FISMA se incluye HACCP, pero se expande a controles preventivos obligatorios. Ya muy, bueno, otro acrónimo que se usa mucho para esta parte de controles preventivos es HARPC o HARCP, así es como se conoce.
Requiere identificar y controlar controles de proceso, controles de alérgenos, saneamientos, cadena de suministro, enfocado en prevención proactiva. Incluye validación, verificación y acciones correctivas del plan y son obligatorios cuando se identifiquen controles preventivos significativos. La parte clave, las palabras claves aquí es, el HACCP está basado en un sistema reactivo. ¿Qué hago cuando mi punto crítico se sale de lo establecido? Y el tema FDA o la normativa internacional se está basando en una acción preventiva. Entonces, el futuro de la inocuidad va de la mano de la prevención. De riesgos nos permiten tener más control en cosas donde a lo mejor antes no eran necesarias. El FSBP con controles preventivos es más amplio y exigente que el HACCP tradicional. Para exportar no basta con aplicar un plan HACCP conforme la 251, sino que debe adaptarse al esquema FESMA. Aquí hago una pausa porque es importante enlazar la parte de importación-exportación. Si yo soy exportador de alimentos a los Estados Unidos, la ley establece que estoy obligado a cumplir con el estándar de inocuidad de los Estados Unidos. Entonces, estoy obligado a cumplir con este estándar. Estoy obligado a cumplir en controles preventivos y en hacer un análisis de riesgo basado en la prevención. Pero lo más importante es que si tú importas, entonces estás obligado al FSBP, ya lo hemos hablado, ¿no? Tengo que evaluar a mis proveedores. Pero si tú no importas, entonces el que sí está importando es el que va a venir y te va a pedir esta información. Porque hay alguien obligado a fuerzas del otro lado, ¿no? Cualquier figura importadora de alimentos va a estar obligada a presentar esta evaluación de proveedores foráneos, este FSBP. Para cumplir con este programa te van a pedir información y esta información va a estar a este mismo nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de si estás o no participando en la parte de importación, lo mejor que podemos hacer, tanto como metodología de control de inocuidad, como estrategia de negocios, estar a empujar nuestra empresa al cumplimiento del mayor estándar, entendiendo que la gran diferencia que tenemos hoy en día entre la NOM 251 y toda su extensión y la ley FISMA no tiene tanto que ver con infraestructura, y es otro punto que vamos a ver más adelante. Pero ¿a qué voy con esto? No tiene tanto que ver con inversión. Hay muchas formas de llevar el cumplimiento que tenemos a las normativas actuales a muy baja o prácticamente nula inversión. Esto va a depender de cómo sea su estructura, su empresa, su sistema y su personal, pero es muy importante saber, como decía Patti, que esto existe no para asustarlos, sino para que se animen a dar ese paso y estar preparados y que fomentemos la actividad al nivel que nuestro país destino nos lo está requiriendo, ¿no? Siguiente. La revisión de la documentación, la NOM 251 no define una frecuencia exacta, se sugiere una revisión anual o cuando haya cambios, mas no es obligatoria su frecuencia. Deben mantenerse, pero sin formatos definidos. La ley establece y también se apoya de ciertos reglamentos en algunos controles en qué y cómo debo de mantener la información. Alguna información se debe de mantener un periodo de 2 veces o 1.5 veces la caducidad del producto que estemos manejando. Esto, por ejemplo, en el caso de frescos resulta poco probable porque no mantienes un museo, porque son perecederos, entonces el tiempo de vida pues son 2, 3 semanas. No podemos mantener información de 2, 3 semanas y ahí se salta el bloque a hablar básicamente de un año. La parte de que cuando haya cambios en el sistema, eso lo establece HACCP como parte del códex, es decir, cada vez que hay una variación en mi proceso o que tengamos una situación anómala, que tengamos un brote microbiológico, un brote bacteriano, cualquiera, inclusive riesgos físicos. Cuando tengamos una desviación de mi sistema de inocuidad, tengo que revisar mi documentación. En el caso del FSBP, requiere una estructura clara con formatos definidos y retención de registros por al menos 2 años y de la misma manera establece que debemos de tener estas revisiones cuando haya cambios, pero sí ponen una línea particular. Por ejemplo, en el FSBP, si no hay cambios, nada cambió, no tuvimos ningún sistema adverso, no tuvimos ninguna queja, de todas formas tienes que rehacer tu análisis de riesgos cada 3 años. Entonces, esta parte donde te obligan a revisar tu documentación, aun y cuando no haya variaciones, ha sido muy valiosa porque hay productos que históricamente no tienen variaciones, ¿no? Sobre todo vegetales frescos que están muy controlados. Si no tienes una presencia exhaustiva,
no haces una revisión, pero hay cosas que sí van cambiando, leyes que sí van cambiando. Pudiera ser que la más relevante es la propuesta 65 de California, por ejemplo, que establece límites químicos distintos a los límites establecidos a nivel federal, y esto puede obligarte a que revises tus pesticidas o tus insecticidas, cualquier tipo de químico que estén utilizando en los frescos, porque los niveles sí pueden variar dentro de estos rangos de años, ¿no? También pasa lo mismo con metales pesados o con algunos ingredientes químicos cosméticos que por ahí nos preguntaban de cosméticos. Ahora sí nos enfocamos de lleno en alimentos, pero básicamente aplica de la misma manera, ¿no? Siguiente. No se ve por acá. Ya, perdón. Otras diferencias relevantes tenemos, bueno, en las instalaciones se registran dentro de la 251, que ya lo comentaba, esto viene más estructurado en el Reglamento de Control de Productos y Servicios de la COFEPRIS. Se requiere que tengamos un aviso de funcionamiento obligatorio hoy en día de manera digital en DigiPris, y dependiendo de, ya lo hablábamos, del servicio o del producto, pudiera ser una licencia sanitaria y a su vez un responsable sanitario, ¿no? En el caso de FDA o Food Safety Plan no se requiere de un aviso sanitario, pero sí de un registro FDA, el famoso registro FDA, que viene a fungir de la misma manera de un aviso de funcionamiento, ¿sí? Es obligatorio bajo el título 21 del Código Federal de Regulaciones. Hoy en día está enlazado con un número DUNS. El número DUNS es un número privado que se hace dentro de la legislación de la FDA. Tienen un acuerdo, esto con la intención de hacer cruce de datos y evitar fraudes alimentarios, y también evitar que pudieras abrir y cerrar indistintamente registros de la FDA. Es un sistema que se ha venido avanzando. Si tienes un producto que caiga dentro de la normativa de enlatados o acidificados, necesitas un registro de instalación que se llama FCE, Food Canish Establishment, y necesitas un registro por cada producto que garantice que el producto es inocuo, esto por una bacteria particular que ha sido muy problemática para los Estados Unidos. Se necesita, para el registro de FDA, se necesita una figura, que es una figura de contacto que se conoce como agente FDA, y este agente FDA tiene que estar residiendo físicamente en los Estados Unidos, ¿no? Esa es las principales diferencias de las instalaciones. Como se darán cuenta, sí es bastante distinto. Los requisitos son un poquito más complejos, pero su función es exactamente la misma. Identificación de quién y de quiénes pueden hacer actividad comercial en términos de alimentos. Nos han preguntado muchas veces, oye, yo me registro ante FDA y entonces, ¿pueden venir a revisarme? La respuesta es sí. Si ven de los primeros webinars que hacíamos en esta empresa, antes decíamos sí, pero normalmente no vienen. Bueno, eso ya cambió. A los años que tenemos trabajando, la respuesta ahora es sí, y ahora sí visitan. Entonces, también estar conscientes que en México es exactamente lo mismo. El tener un aviso de funcionamiento es también habilitar a la autoridad para que realicen una visita. En términos de infraestructura, la NOM 251 exige instalaciones sanitarias con flujo unidireccional del proceso, separación por áreas entre limpias y sucias. En el caso de FDA es similar en cuanto al enfoque sanitario, es un poco más flexible porque se basa en evaluación de riesgos y controles preventivos. Es decir, si encontramos la manera de comprobar a la autoridad que la infraestructura está hecha o diseñada de cierta manera, podemos hacerlo de esta manera. Sin embargo, se espera que la infraestructura no contribuya a los riesgos, y la forma de verificar tiene que ser científica. Es decir, no puede ser porque a mí se me ocurrió, tenemos que tener procesos validados o infraestructura que esté validada. Lo mismo con los materiales. Si utilizamos materiales de construcción o de retención, que pudiera ser superficies o pintura, etcétera, tienen que ser materiales validados. El etiquetado, bueno, por supuesto, aquí la NOM la metimos igual porque es cumplimiento mexicano, pero hablamos de otras normas, por supuesto, la 051 además, español obligatorio, denominación, ingredientes, lote, fecha de caducidad, país de origen, etcétera. En México se pueden aprobar por una unidad de verificación. Esta es una figura que no existe en los Estados Unidos, es decir, no hay una unidad validada ante gobierno que te pueda palomear la etiqueta como sí la existe en México. Y los elementos, por supuesto, cambia. Inglés obligatorio, elementos en orden, tabla nutrimental que tiene un esquema distinto.
El serving size o el tamaño de porción también es distinto, declaraciones de alérgenos distintos. Esto no entra en FISMA, entra en otra ley que es específica de alérgenos. Y bueno, las declaraciones son reguladas fuertemente en los Estados Unidos. Las declaraciones de alimentos, suplementos y demás productos en Estados Unidos, en México también, pero se revisan a nivel inclusive páginas web y redes sociales. En México también, pero FDA sí tiene un departamento de y de continua, y cuando buscamos alertas de importación o warning letters, que son apercibimientos de la autoridad, es más fácil encontrar que la actividad se está llevando a cabo en los Estados Unidos y no tanto en México. Y en la parte de verificación y cumplimiento, bueno, en México se hace por COFEPRIS, es la responsable en este caso de la regulación sanitaria y o por autoridades sanitarias estatales y o porque puede ser en conjunto o puede ser de manera indistinta. En el FDA, FSBP, bueno, ahí perdón, se duplicó el texto, pero la autoridad es obviamente la FDA y escala, es decir, si tenemos algún problema, sería el equivalente a la SSA, sería el equivalente a la Secretaría de Salud, que ya es HHS, o si nos vamos ya a un tema de enfermedades, bueno, empiezan a entrar otro tipo de actores. Pero la responsable de la verificación y ejecución primaria de las buenas prácticas y de los lineamientos, pues la muy conocida y famosa FDA. Quedamos a la orden para responder sus preguntas. Me queda claro que después de ver las diferencias probablemente haya muchas dudas. Yo me regreso al chat, le paso la palabra a Patti para seguir adelante y nos vemos un poquito más adelante. Gracias. Diferencias entre una regulación y otra regulación. Sin embargo, es bastante importante recalcar el día de hoy. No quiere decir que tengamos que para exportar tengamos que cumplir una normativa u otra, ¿ok? Lo que les estamos tratando de decir es, si bien no son 100% homólogas o no están 100% homologadas entre países, esto no quiere decir que no tengamos que cumplir las dos, ¿ok? Más adelante vamos a hablar de un camino propuesto para que podamos comenzar. Tenemos que cumplir con las dos, pero algo muy importante que dijo Enrique. Si todavía no cumplimos o todavía no exportamos, tenemos que estar pensando en con la visión de cumplir con la normativa más rigurosa, ¿ok? Que en este caso, pues obviamente va a ser la de Estados Unidos. ¿Cómo puedo empezar a exportar? Preguntaban por ahí. Bueno, pues primero que nada tendríamos que ver las regulaciones, pero si el producto es un alimento, en este caso, pues por supuesto que claro que tendríamos que empezar con la NOM 251, que es por estar, el simple hecho de estar produciendo aquí en México y posteriormente pasarnos a la ley FISMA o el FUTE que hemos estado hablando, pero iniciar la NOM 251 con miras a cumplir la normativa más específica y más robusta que tiene el país de Estados Unidos, ¿no? Como ya les mencionábamos, la NOM 251 es un marco base nacional, ¿ok? Es útil, claro que sí, para la operación interna y por supuesto que al momento de ustedes estar haciendo y vendiendo productos alimenticios dentro del mercado nacional, es bastante importante que cuidemos a los consumidores y por supuesto que cumplamos con COFEPRIS, ¿ok? Pero es insuficiente, ¿ok? La implementación de un Food Safety Plan, que es el que nos está pidiendo la normativa de Estados Unidos, requiere una estructura, requiere una evidencia, requiere un plan manejo de documentos, requiere un manejo de procesos, una trazabilidad avanzada, que, ojo, yo sé que muchas cosas ahorita a lo mejor suenan muy rimbombantes, pero créanme que son muy lógicas al momento de producir. ¿Por qué? Porque todo parte de sus procesos, ¿ok? Luego me dicen, oye, es que yo a lo mejor soy un producto artesanal. No, no pasa nada. Claro que se puede. ¿Por qué se puede? Porque así sea lo más artesanal nuestro producto, tenemos que llevar un proceso, un procedimiento, tenemos proveedores, lo hace una persona, lo hacen 40 en una empresa más grande. Lo que queremos también transmitirles es que no estamos exentos, pero también que tampoco es imposible. ¿Ok? Que aunque nuestro producto sea artesanal, seamos una empresa chica, vayamos iniciando, que sea imposible cumplir con esta normativa. Para la de Estados Unidos, por supuesto que sí vamos a necesitar un PCQI, una persona calificada, sí, pero
También hay distintas formas de ser una persona calificada, ¿ok? Entonces, si tienen alguna otra duda sobre eso, no se me ahoguen en un vaso de agua, pregunten en el chat, ¿ok? Muy importante, la diferencia no solo es de formato, sino de filosofía preventiva, no reactiva, ¿ok? Profundizar en el qué puede pasar si yo hago esto mal, qué puede pasar si no sé, por ejemplo, la forma en la que está mi infraestructura, mis líneas de producción, la entrada, salida de insumos. Si se fijan, son conceptos que todos utilizamos. Tengamos un local pequeño o tengamos un local muy grande o una empresa o una nave industrial en la que estemos fabricando nuestros alimentos. Entonces, por favor, quítense de la cabeza esta idea de que por ser productos artesanales no podemos implementar este tipo de controles. Al contrario, muchas veces cuando los productos son artesanales necesitan más controles, precisamente porque entra mucho el tema del riesgo de la manipulación humana, ¿ok? Y no tanto de la manipulación con otro tipo de controles como maquinaria, etcétera, ¿ok? Entonces, ahora sí. Les quiero hablar de algo bastante importante y por qué el día de hoy lo pusimos así como un tema separado, aunque ya lo mencionamos en una de las diferencias clave relevantes. Em, Hay veces que llegamos con las empresas y les decimos, oye, perfecto, ¿ya te visitó Cofepris? No. A ver, ¿ya tienes tu aviso de funcionamiento? No. Entonces decimos, oye, a ver, ¿cómo que no tenemos aviso de funcionamiento y ya queremos estar cumpliendo con la normativa americana, ¿no? Así no son las cosas. Como les dijimos en un inicio, toda empresa en México que produzca, manufacture y todo y tenga o lleve todo este tipo de actividades con alimentos y bebidas, tiene que tener su aviso de funcionamiento que debe mencionar, obviamente, quién es el encargado, dónde está la instalación, el tipo de productos que manejan y no estamos exentos de que sí, a lo mejor Cofepris nos va a visitar y demás, pero aunque no tengan el aviso de funcionamiento, también puede pasar. Si su producto está en el mercado, ya están en el ojo del huracán, ¿ok? Entonces, por favor, hay que sí o sí tener nuestro aviso de funcionamiento, sobre todo que hable de las actividades y los productos o sea, que sí están haciendo ahí, porque también nos ha pasado que luego por no querer entrar en una industria muy riesgosa, nuestro aviso de funcionamiento dice que hacemos otro producto, ¿no? Y acuérdense que todo está ligado. En o el equivalente en la normativa americana es el registro de instalaciones de FDA. Hemos hablado y repetido hasta el cansancio temas del registro de instalaciones foráneas de FDA. Si algunos todavía tienen bastantes dudas de lo que lleva, tenemos un webinar específico que hablamos de mitos, realidades y todo lo que conlleva estar registrado, ¿ok? Pero lo que sí les quiero decir es que es como el equivalente a tener tu aviso de funcionamiento, pero como empresa extranjera ante FDA, ¿ok? Toda instalación extranjera que vaya y fabrique, manipule físicamente, ojo, físicamente alimentos que van a ser comercializados en Estados Unidos, tiene que tener el registro de instalaciones foráneas. ¿Por qué? ¿Y por qué lo menciono ahorita? Porque simplemente si no tenemos ese registro, no podemos exportar. Es un número que nos van a pedir ante la aduana, ¿ok? Una vez que registremos nuestras instalaciones, ya estamos dentro de la base de FDA, que, como bien decía Enrique, antes decíamos, bueno, no es muy común que visiten. Ahorita sí, ya nos han tocado varios clientes que los han venido a visitar, ¿ok? Pero créanme que no dista mucho de una verificación de Cofepris, o sea, tampoco quiere decir que porque vienen de Estados Unidos a verificarnos, entonces ya van a... No, mientras estén preparados y tengan las cosas documentadas, la verdad es que FDA es una agencia que permite mucho la clarificación, permite mucho y da tiempo de respuesta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este registro es obligatorio. También les tengo que decir que es gratuito porque independientemente de que nosotros realizamos el registro, claro que es un registro que es gratuito. La entidad regulatoria, en este caso FDA, no cobra por ello. Los que obtenemos un beneficio en honorario somos nosotros. ¿Por qué? Por llevar a cabo la gestión del mismo, ¿ok? Pero ojo con que luego también vayan a quererles, no sé, por ahí cobrar algún fee representativo que la agencia.
No, ¿ok? FDA no cobra por esto, ¿sí? Los que cobramos obviamente somos, pues, las empresas que nos dedicamos a hacer este tipo de gestiones, ¿ok? Tenemos como empresas foráneas que designar a un agente FDA. Esta persona es solamente una persona de contacto, ¿ok? Por ahí también hay veces que pensamos que el agente FDA es el que nos va a solucionar cualquier problema. Y no, los que tenemos que solucionar cualquier problema que pase ante la aduana, siempre vamos a ser los responsables dentro de la cadena, que somos precisamente los manufactureros, los exportadores, los importadores y los comercializadores. ¿Ok? Entonces, el agente FDA es una persona de contacto que sí o sí tenemos que designar ante la autoridad, que tiene que vivir en Estados Unidos y nos tiene que proporcionar, pues, datos comunes, ¿no? Que la dirección, el teléfono, el nombre, y también tiene que aceptar de manera legal ser nuestro agente, ¿ok? Entonces, recordemos que sin nuestro registro no podemos exportar, y también, oye, Pati, yo ya estoy registrado, entonces yo ya estoy certificado por FDA. Eso también es un mito. El estar registrado ante FDA como instalación foránea es lo mismo, y por eso lo estamos poniendo en la misma diapositiva. Es lo mismo que sacar tu aviso de funcionamiento. Es algo que se hace en línea, pero esto no quiere decir que estás autorizado, que estás verificado, que estás eh, ahora sí que certificado por FDA de que ya cumples, ¿ok? FDA no certifica empresas, FDA no certifica etiquetas, FDA no certifica tablas nutrimentales. Entonces, los que tenemos la responsabilidad del cumplimiento somos los que estamos como actores dentro de la cadena, ¿ok? Como les decía, bueno, ambos documentos autorizan operaciones ante la autoridad sanitaria correspondiente, es decir, ante COFEPRIS y ante FDA. El aviso de funcionamiento es para producir legalmente en México, ¿ok? Sí o sí lo deben de tener, no porque nada más exporten, quiere decir que tienen que cumplir con FDA, no se me olviden del aviso de funcionamiento, y el registro FDA es necesario, como ya les decía, para exportar y poder ingresar el producto. Oye, Pati, yo soy manufacturero, pero no soy el exportador. ¿También me tengo que registrar? Claro que sí, porque manipulas el producto. Oye, Pati, yo soy exportador, pero no manufacturo el producto. Si tienes a lo mejor algún tipo de recepción, manipulación, etcétera, también tienes que registrarte, ¿ok? También los importadores necesitan el registro y el número DUNS. En este caso, muchas veces si no manipulan el producto físicamente, no necesitan el registro de FDA, porque recordemos, el registro está por la instalación, es del lugar, no de la empresa. Muchas veces también registramos a la empresa y las oficinas y el mailing address como si fuera el registro, como si fuera el lugar, ¿no? Que, en donde manipulamos el producto, y esto no es así, ¿ok? Me paso rápidamente al impacto que tiene todo este tema en las empresas exportadoras, porque me interesa que ya después Enrique termine hablándoles de esta ruta, de estos tips que puedan comenzar a utilizar dentro de sus empresas, ¿ok? Como les decía, cumplir la NOM 251 fortalece la base para exportar, pero no es suficiente, ¿ok? Y aclaro algo muy importante que decía hace ratito Enrique para que no se me asusten. La diferencia entre una y otra ni siquiera es tanto en infraestructura como para que pensemos que tenemos que hacer una inversión muy grande. Muchas veces es de lógica, de papeleo, de análisis, de procedimientos, de manuales, de identificación de riesgos, ¿ok? No tanto de necesito cambiar mis máquinas, necesito cambiar mis tanques, necesito cambiar mis tuberías, necesito cambiar, no, ¿ok? FD exige evidencia documentada y sistema de inocuidad funcional, muy importante esa palabra. Exige trazabilidad y controles que son esenciales para evitar rechazos o sanciones. Y el importador en Estados Unidos es el responsable legal, ¿ok? Pero FDA, como les decía hace rato Enrique, también puede auditar a proveedores extranjeros. El primer filtro siempre va a ser el importador, ¿ok? Que tiene que cumplir con con el Foreign Supplier Verification Program, el famoso FSBP, que ya lo hemos mencionado varias veces en esta presentación, ¿sí? Pero de cualquier forma, FDA siempre
puede venir a verificar, ¿ok? Incluso tenemos ahí la palomita de la declaración jurada de que estamos aceptando que FDA pueda venir a verificarlos, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los riesgos, los incumplimientos? Oye, Pati, pues es que si yo no, yo quiero cumplir con FISMA, pero no tengo la NOM 51, pero al revés, o al revés, ¿no? Tengo la NOM 51, pero no cumplo con FISMA. ¿Dónde está mi riesgo? Primero que nada, y el riesgo más latente es el daño que le podemos hacer a cualquier ser humano de no controlar la inocuidad dentro de nuestras empresas. Ese es el riesgo que vamos a tener con el incumplimiento de cualquiera de estas dos normativas, ¿ok? Pero si nos vamos a México, sí tenemos el riesgo de que si no cumplimos, independientemente que no nos hayan verificado todavía, ¿ok? Todavía, puede ser que la autoridad nos pueda suspender o clausurar, ¿ok? ¿Por qué? Porque mediante nuestro aviso de funcionamiento o bien sabiendo ellos que existe una instalación que manipula los alimentos que no cumple, pues pueden suspender las actividades o clausurar de manera temporal o definitiva, ¿ok? Pueden asegurar, retirar, destruir nuestros productos en caso de que haya algún problema en el mercado. Podemos ser acreedores a multas bastante amplias, ¿sí? Bastante amplias y que muchas veces cuando somos productores pequeños nos pueden pegar bastante, pues ojo y mucho cuidado con eso. Yo creo que si no nos asusta también este tema del dinero, pues ya estamos en bastante riesgo también, ¿ok? Tendríamos también una imposibilidad de exportar legalmente, ya que muchos programas, certificaciones nos van a pedir este cumplimiento y pues obviamente el daño y la reputación en temas comerciales que podemos tener para nuestros clientes internacionales, como bien les decía anteriormente. ¿Y qué pasa si no cumplo con FISMA? Bueno, primero que nada, situémonos en la aduana. Obviamente, si no cumplo con FISMA, mi producto puede ser rechazado en frontera. Hablemos de buenas prácticas de manufactura, el etiquetado, el registro FDA. Acordémonos que la ley FISMA no solamente cubre los GMP, las Good Manufacturing Practices, sino también hay otros capítulos con los cuales tenemos que cumplir, ¿ok? Eh, si hay un rechazo, si hay una detención que no fue satisfactoria, que no pudimos subsanar, porque, ojo, también por ahí tenemos una plática que habla de una detención de FDA en la aduana no es el fin del mundo, no, existen procedimientos muy claros para que las podamos subsanar siempre y cuando sean subsanables, ¿no? Estas cosas. Si estamos empleando un ingrediente prohibido, un producto con un ingrediente prohibido, pues obviamente ahí no vamos a pasar, ¿no? Pero a lo mejor si tenemos algún error en la etiqueta y demás, sí podemos subsanarlo, obviamente incurriendo con costos extras que no teníamos contemplados, ¿ok? Entonces, si pasa algo de esto, es muy probable que ya estemos en la lista negra de FDA, ¿ok? Y cuando pase esto, luego FDA obviamente nos va a estar verificando y verificando y verificando y verificando hasta que ellos se den cuenta que no nos está pasando, que sí implementamos las acciones correctivas de las cuales hablamos al momento de subsanar esta falta, ¿ok? También puede ser que tengamos que retirar el producto forzosamente del mercado o regresarlo al país, ¿ok? Que también al momento de regresarlo, pues vienen costos y vienen cumplimientos. Obviamente, si no entramos con un pedimento de retorno, también tendríamos que volver a cumplir con la normativa mexicana y bueno, ya se vuelve un rollo. Y como les decía, en el riesgo también de no cumplir con la NOM 251, pues existe el riesgo latente de perder clientes. Así de sencillo. Clientes que sean prospectos y nunca se van a convertir en clientes o clientes importantes a los cuales tuvimos una falta y ya se fueron con otro proveedor extranjero que a lo mejor sí cumple. ¿Ok? Entonces, ojo, mucho ojo, por favor. En resumen, no se tiene que cumplir con una normativa o con otra, se tiene que cumplir con ambas. ¿Por qué? Porque estamos produciendo en un país y porque tenemos que cumplir también con la normativa del país en donde vamos a comercializar. Esto no nada más es con Estados Unidos, ¿ok? Esto es para cualquier país al que mandemos nuestro producto. A lo mejor va a ser un poco distinta la norma, pero créanme, mientras cumplan con Estados Unidos, ya estamos del otro lado.
Y con esto le cedo la palabra otra vez a mi socio Enrique porque siempre tenemos esta sección dentro de cada webinar que son los tips Sangar, ¿ok? Que ya son tips muy específicos con los cuales pues hasta resolvemos problemas del día a día con nuestros clientes y que sabemos que van a ser algo base para ustedes al momento de iniciar o bien darle continuidad a cualquier plan de inocuidad que ya estén llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, te paso la palabra, Enrique, para que expliques nuestra ruta esencial de cumplimiento para todas estas dos normativas. Adelante. Gracias, Pati. Les comento a todos, seguimos activos en el chat. Ahí Eduardo, Miriam, y ahora Pati, que se pone también, están respondiendo dudas. Entonces, adelante. Los tips, pues la idea es hacer un pequeño resumen, ideas importantes que se queden con algo y se lleven este mensaje de sí se puede, ¿no? A lo largo de estos muchos años hemos visto muchas empresas crecer, llegar al extranjero. Y nos quedamos con algunas líneas de qué es importante, más allá de la teoría. La teoría puede ser larga, compleja, a veces no tan clara. Entonces, nos quedamos con pequeñas ideas que les queremos compartir y que, bueno, esperemos les sirva de alguna manera, ¿no? Nos gusta dividir la ruta de cumplimiento, es decir, ahí hay muchas preguntas relevantes. Nos dicen, oye, yo soy una empresa pequeña y es viable, ¿puedo? Sí, sí, sí podemos. Lo primero que quiero que se queden es, sí se puede. Sí se puede certificar, sí se puede cumplir y sí se puede exportar, ¿no? Primera parte de lo que hablamos. Sí se puede certificar. No es obligatorio estar certificados, ¿sí? Esto es algo muy común. Las certificaciones son de carácter privado. Hablando de esta dinámica, ¿no? Por supuesto que hay certificaciones de otro tipo, pero hablando de alimentos y si no tienen ingredientes controlados, ¿por qué? Porque si hay ingredientes controlados, como los ingredientes animales, los huevos, los lácteos, que de repente ya hemos visto que sí necesitan una certificación por parte de COFEPRIS para ciertos países. Pero en lo general, otra vez regresando a por lo menos al 80-20, la certificación no es obligatoria, es una solicitud más de carácter comercial o mercantil. ¿Quién puede exigir una certificación? Mi cliente. Es decir, si yo le voy a vender a un retailer importante en los Estados Unidos, ellos sí pueden exigirme, pero de carácter mercantil, no de carácter legal. Entonces, eso es importante, que hay gente que dice, es que si no está certificado no puedes exportar. No, sí puedes exportar. Lo que no deberías de hacer y no puedes hacer es no cumplir con la ley y no cumplir con las normas. Entonces, tú puedes tener un proceso que cumpla y que no esté certificado. ¿Por qué? Normalmente por una dinámica de flujo. Es importante. Las certificaciones cuestan certificarte, cuesta implementarse y cuesta mantenerla. Entonces, no siempre es posible. A veces hay que tomar una decisión adecuada en un momento importante y saber que sí se puede empezar de a poquito y a lo mejor entrar en una dinámica de certificación cuando haya un compromiso de compra o haya una oportunidad. Segunda parte que hablamos, sí se puede cumplir. ¿Cómo? De poquito en adelante. Nosotros establecimos estas fases. La primera fase, por supuesto, es el cumplimiento nacional porque como ya explicamos, ahora viene en un nivel inferior, un poco, no gran cosa, pero viene en un nivel inferior. Entonces, lo primero es cumplir con la ley de México, un diagnóstico inicial de cumplimiento de la norma, es decir, dónde estamos. Hay que implementar buenas prácticas de manufactura, asignar a alguien que se encargue de esto. Nos han preguntado muchas veces, es que soy yo y no tengo a nadie. Bueno, ahí, pues como todos empezamos, a veces hay que ser todólogos, pero hay que hacerlo. Si mi empresa es más grande o tengo la posibilidad, hay que asignar a alguien que se encargue de estos temas, porque hay que tener cuidado todo el tiempo. Hay que capacitar al personal operativo y administrativo, porque esto abarca toda la empresa. Y bueno, el establecimiento de trazabilidad básica y registros, o que tengamos lote, que apuntemos lo que llega, lo que sale. Hay niveles de cumplimiento, no todo es blanco o negro. Hay sistemas de trazabilidad y de cumplimiento muy básicos y sistemas de trazabilidad y cumplimiento muy robustos. Podemos llegar a las empresas internacionales que tienen sistemas con minuto y segundo y podemos llegar con personas que apuntan su lote en un programa de cuentas de cálculo o en una hoja, ¿no? Es válido, hay que saber manejarlo, pero se puede. Fase 2, dar el paso hacia adelante. Hay que saber un diagnóstico técnico con el Food Safety Plan, con el cumplimiento de FISMA, y esto va a aplicar para cualquier normativa. Vámonos a Canadá, vámonos a Europa, vámonos a normativas asiáticas de alto nivel como Japón, como China, Singapur. Es decir,
Una vez que ya cumplimos con México, también nos da la pauta para avanzar. ¿Y por qué lo planteamos así? Porque lo decíamos, hasta no hace muchos años la normativa de México era bastante completa en términos internacionales, está muy apegada a las normas internacionales y por lo tanto cumplimos prácticamente con todas las normativas que estén apegadas pues al Códex, a la FAO, a la ONU, etcétera, ¿no? Hay que formar o contratar un PCQI, es decir, hay que tener una persona calificada. Ya en estos niveles es poco probable que hagamos todo nosotros, pero si ese fuera el caso, o tenemos la formación técnica, ingeniería o licenciatura adecuada, pues también podemos seguir siendo nosotros. Lo que sí tenemos que asegurarnos es pasar por este proceso porque hay que conocer la norma. Es muy difícil cumplir algo que no conocemos porque va a haber estas etapas o estos espacios donde no nos conviene, ¿no? Hay que diseñar e implementar un plan, hay que tener un plan de trabajo, hay que tener nuestro sistema de gestión documental, etcétera, que a lo mejor suena como muy rebuscado, pero ¿de qué se trata? Tener nuestros documentos, saber dónde están, que estén accesibles, poder sacarlos cuando sea necesario y poder guardarlos para cuando nos lo requiera la autoridad, ¿no? Tener ya nuestra trazabilidad completa. Aquí sí hay que partir desde mis proveedores hasta, pues básicamente, el consumidor. Mientras más hacia atrás, mejor. Y mientras más hacia adelante, mejor. Obligados estamos a un nivel hacia arriba, un nivel hacia abajo, después se pierde y es muy difícil a veces preguntarle a mi distribuidor a quién le vendió porque no nos quieren pasar esa información, pero hay maneras de poder reaccionar en caso de que hubiera un problema. Y la fase, bueno, hay que verificar que esto funciona con ejercicios, con simulaciones, que es parte de cualquier certificación. Ahí sí, cuando se certifiquen las simulaciones de retiro, de trazabilidad son relevantes. Y la fase 3, bueno, mantenimiento y mejora continua. Hay que integrar un sistema de gestión dual o armonizado, es decir, que cumpla con México y que cumpla con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros exportemos, pues también hacemos actividad aquí y hay que cumplir con las dos autoridades. Si tenemos 3 o 4 o 5 destinos, tendremos 3 o 4 o 5 sistemas y tendremos algunos documentos que sirvan para todos, algunos documentos que no sirvan para todos, ni siquiera en idioma. A veces la autoridad nos va a pedir que esté en idioma local, es 99% probable. En algunos casos permiten que haya dualidad de idioma o en el idioma de referencia si existe alguien que lo pueda interpretar, pero son casos muy puntuales. Y por supuesto, actualización continua y capacitación. Las normas van cambiando, las leyes van cambiando. Ahí en el chat vi que nos preguntaban, oye, viene una norma de etiquetado, viene un cambio en la norma de etiquetado de FDA. Sí, no está publicada, pero viene, ya está en la mesa, ya está alineada. Tienen un sistema de etiquetado frontal muy similar al que tiene México. En Canadá ya está aprobada, ya está entrando en vigor próximamente, creo que el próximo año. Sudamérica tiene algunos sistemas ya implementados, entonces son de los elementos que se van copiando los países porque funcionan y a veces inclusive se van mejorando, ¿no? Aditivos y colorantes, los colorantes en Estados Unidos, los colorantes tradicionales en alimentos ya van para afuera, 2025, 2026 y 2027 van a empezar a ver cómo se salen. Lo mismo con muchos ingredientes de uso común en términos de aditivos, muy apegados a lo que es Europa, que en este caso podemos considerar que Europa es el más avanzado en el tema de control. Ingredientes específicos como en California y así se va a ir complicando cada vez más. Hay que actualizarse. Siguiente. Segundo tip, edifica tu sistema como una pirámide, de abajo hacia arriba. Crea tu sistema de inocuidad como una pirámide, empezando con cimientos sólidos. Este enfoque gradual asegura un cumplimiento efectivo y sostenible. Y partimos, ahora ya no hablamos solamente del sistema de inocuidad, hablamos de compromiso de la dirección, capacitación del personal y implementación gradual. ¿Cómo es este tema? Compromiso gerencial, después compromiso del personal y después ya nos vamos a los sistemas, prácticas de higiene, procedimientos estandarizados, HACCP, HRPC y vámonos hacia arriba. Pero los dos de abajo son fundamentales. ¿Por qué? Porque sin cimientos sólidos el sistema no se sostiene. Si la gerencia no está comprometida con estos procesos, gerencia o dirección, es decir, ustedes, los dueños, si el que está detrás del motor de la empresa no está comprometido, los sistemas no se cumplen, por más que tengas ahí un certificado pegado en la pared, ¿no? Hemos llegado a empresas que tienen años con su certificación ahí y que solamente pasan cuando va el auditor, ¿no? Llega el auditor y la planta está preciosa, se va el auditor y regresamos al cochinero. Así no funciona.
El compromiso gerencial o directivo implica muchas cosas: tiempo, dinero y esfuerzo. Hay que destinar los recursos, tanto humanos como financieros, como de infraestructura, a que esto se cumpla. Y después ya vendrá el personal. Si tenemos toda la intención como directivos, pero nuestro personal no está comprometido con cumplir, el sistema no funciona. Porque si ellos no llenan las bitácoras, por más que tengamos una inversión y certificaciones y capacitaciones, y si llegan y tiran la basura, si ellos no tienen cuidado, no funciona. En cambio, si hay un compromiso de la dirección y de la gerencia y hay un compromiso del personal de la empresa, fluye, todo fluye y se puede hacer con poca inversión y con menos recursos. Entonces, una base sólida nos va a permitir salir adelante. Estos son tips porque lo hemos visto en la vida real, ¿no? Siguiente. Planifica tu infraestructura hoy y asegura el mañana. Planifica, perdón, tu infraestructura a futuro. Compara costos de inversión inicial contra actualizaciones para ahorrar y adaptarte a normativas. Una evaluación estratégica encuentra el equilibrio entre funcionalidad hoy y flexibilidad mañana. Los beneficios son que hay un ahorro a largo plazo, puedes evitar gastos excesivos en adecuaciones temporales, hay un cumplimiento sostenido, es decir, estás preparado para cambios regulatorios sin improvisar y acelera el movimiento en la pirámide que acabamos de hablar, y hay una eficiencia operativa, es decir, reduces interrupciones por ajustes y o contaminación en planta. ¿Qué quiere decir? Muchas veces hacemos lo que podemos como empresa, ¿no? Y por eso es un tip, porque son cosas que hemos visto que suceden. Necesitamos poner una barrera física y entonces ponemos una hawaiana o ponemos un plástico o pasamos del plástico a la hawaiana y luego de la hawaiana a la tabla roca y luego de la tabla roca al muro. Y a lo mejor si hubiéramos puesto un muro desde el principio hubiera salido más barato. ¿De qué depende? Por supuesto de muchas cosas, del flujo, pero la verdad es que en la mayoría de los casos hemos visto que la urgencia por dejarlo al final y la falta de planeación sale más cara. Entonces, ¿a dónde queremos llegar y qué vamos a invertir? Al final de eso se trata, son inversiones. Comprar un equipo que sirva para mi capacidad de producción, que cumpla en términos de acero inoxidable, de inocuidad alimenticia, puede que nos permita que mi crecimiento dentro de la pirámide y comercialmente sea más rápido. Oye, pero cuesta más. Estoy de acuerdo. Depende de muchos factores, ya lo mencioné, pero vale la pena hacer la evaluación. Lo que los estamos invitando es a que se haga la evaluación antes de tomar decisiones. Y esto, aunque lo estamos poniendo ahorita en términos de infraestructura, aplica para todo. Hagan la evaluación antes de la toma de decisiones. Esta es una recomendación directiva y es el último de los tips que tenemos para ustedes el día de hoy. Dejo la palabra con Patricia para que hagamos nuestro cierre y quedamos obviamente disponibles en el chat hasta que cerremos la sesión. Gracias a todos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también que estoy viendo aquí que seguimos la gran mayoría independientemente de la pequeña pausa que tuvimos ahí por problemas técnicos. Pero bueno, eh, en resumen, por favor, evalúen, planifiquen, consulten. Muchas veces creemos que necesitamos contratar a ingenieros especializados para que trabajen dentro de nuestras empresas y solo entonces vamos a poder cumplir con las certificaciones. No necesariamente, ¿ok? Entonces, por favor, lo primero que tenemos que hacer como empresarios, como dueños, como emprendedores es capacitarnos. Todos ustedes, ya que están aquí, están capacitándose precisamente en todas estas normativas que tienen que cumplir. Y bueno, los invito, bueno, para todos los que preguntaron ahí, esta presentación va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para que puedan estarla consultando las veces que sea necesario. Si tuvieron alguna duda, si tuvieron algo que no se acuerdan, que quieren ver un poquito más de manera detallada, se las vamos a estar compartiendo también el link directo de la grabación mediante su correo electrónico. Y aquí les estoy dejando este QR porque siempre es una dinámica que tenemos al finalizar nuestros webinars. Eh, Estamos haciendo la dinámica de regalar 3 consultorías de media hora gratis, ¿ok? Para todos los que quieran.
alguna duda en particular, alguna consultoría en particular, etcétera, hablar de su proyecto, tips, recomendaciones, etcétera. Por favor, escaneen este código. Las primeras 3 personas que nos manden un WhatsApp, los van a redirigir al WhatsApp de uno de las personas de nuestro equipo y que verifiquemos que también estén inscritos, pues bueno, a nuestras redes sociales y todo, donde podrán encontrar información valiosísima. Siempre estamos compartiendo tips, hacks, información que sabemos que como empresarios tienen que saber para prever las cosas y prepararse y que actúen sobre todo de manera proactiva y no reactiva. Ahí siempre les estamos compartiendo información. Inscríbanse también a nuestro newsletter, que ahí también estamos incluso compartiendo noticias de la industria, ¿no? Como mencionaba ahorita Enrique, que si los colorantes, que si los saborizantes, que si los aditivos, que si la nueva regla de trazabilidad, que si los aranceles, que si los precios, todo les vamos a estar compartiendo por ahí. A mí me queda agradecerles sobre todo el que estuvieran aquí presentes, el que nos escucharan y el que se dieran la oportunidad de seguir aprendiendo para el bien de sus empresas, de sus negocios y sobre todo también de sus vidas, porque sabemos que también para todos como empresarios, nuestro negocio es nuestra vida, ¿ok? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en agosto. Ya les estaremos compartiendo también próximamente el tema del webinar de agosto. Y pues bueno, gracias. Nosotros somos Ancar Consulting Group y somos el equipo para tu equipo. Muchas gracias a todos ustedes. Les voy a dejar la pantalla un momento aquí para que tengan oportunidad de contactarnos y nos vemos muy pronto. Hasta luego.